En la Biblia existen 6 señales de homosexualidad que nadie quiere ver. Señales que nos hablan de un amor profundo, de pactos inquebrantables entre almas del mismo sexo y de una aceptación divina que ha sido sepultada por siglos de dogmas rígidos. Hoy voy a demostrarte cuáles son esas señales para que aprendas a comprender la verdadera esencia de las Escrituras y, sobre todo, para que dejes de sentirte rechazado por una fe que en su origen te abraza. Demos inicio a este viaje de revelación. La primera señal que observamos es el pacto de almas entre Jonatán y David. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, se nos relata que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David de una forma que trasciende la amistad militar. El texto hebreo utiliza términos de unión física y espiritual tan fuertes que Jonatán decide despojarse de sus ropas frente a David como símbolo de entrega total. Es fundamental entender que en la cultura del antiguo Israel, la ropa era la extensión de la identidad y la autoridad de un hombre. Al quedar desnudo ante David, Jonatán no solo le entrega su derecho al trono, sino que se entrega a sí mismo en una vulnerabilidad absoluta que el lenguaje bíblico reserva para las uniones más íntimas. El término hebreo utilizado para describir que sus almas se tejieron es kashar, una palabra que implica una unión nudosamente apretada, imposible de deshacer sin romper la esencia misma de los involucrados. Esta narrativa continúa en el capítulo 20, donde ambos se besan y lloran juntos, abrazados en un campo abierto, lejos de la mirada del ejército, mostrando una sensibilidad que la teología homofóbica ha intentado camuflar como simple compañerismo. Jonatán arriesga su vida enfrentándose a su propio padre, el rey Saúl, para proteger a David, movido por un sentimiento que el texto define con la misma palabra hebrea que describe el amor de Dios por su pueblo o el de un hombre por su esposa. Esta devoción alcanza su punto máximo cuando David, tras la muerte de su compañero, declara que el amor de Jonatán era para él más maravilloso que el amor de las mujeres. David, un hombre que tuvo múltiples esposas y concubinas, conocía perfectamente la pasión heterosexual y aún así coloca su vínculo con Jonatán en un pedestal superior, en una categoría de éxtasis emocional y espiritual que ninguna mujer pudo darle. No estamos ante un simple afecto de camaradas, sino ante la descripción de una pasión que el propio rey de Israel colocó por encima de cualquier vínculo heterosexual que hubiera experimentado en su vida. Después de este lazo inquebrantable entre guerreros, encontramos una segunda señal en la historia de Ruth y Noemí. A menudo escuchamos las palabras de Ruth en las bodas tradicionales, pero la realidad es que ese compromiso de fidelidad absoluta fue jurado de una mujer hacia otra mujer. Cuando Ruth le dice a Noemí que donde ella muera también querrá ser sepultada, está realizando un pacto de convivencia y unión que en el lenguaje original utiliza el mismo verbo que se emplea en el Génesis para describir la unión de una sola carne. El término dabak, que significa aferrarse o pegarse, es exactamente el mismo que aparece en el capítulo 2 de Génesis para describir cómo el hombre se une a su mujer. La historia de Ruth es revolucionaria porque ocurre en un sistema patriarcal donde la mujer soltera o viuda no tenía identidad legal. Ruth decide rechazar el mandato social de buscar un nuevo marido en su tierra natal, Moab, para seguir a una mujer mayor a un país extraño donde serían marginadas. Esta no es una decisión basada en la conveniencia, sino en una devoción que el texto hebreo describe con una intensidad poética abrumadora. Las mujeres del pueblo, al final del libro, le dicen a Noemí que Ruth es para ella mejor que 7 hijos, una frase que en aquella época era el mayor elogio posible, indicando que el amor y sustento que Ruth proveía a Noemí superaba con creces el valor de la estructura familiar tradicional. Ruth decide abandonar su tierra y su posibilidad de tener un esposo para consagrar su existencia a la mujer que ama, demostrando que el compromiso sagrado no conoce de géneros. La relación entre ambas es el fundamento de una de las genealogías más importantes de la Biblia, pues de esta unión de amor y lealtad entre 2 mujeres nace la línea que eventualmente llevaría al rey David y, posteriormente, a Jesús. Es una señal poderosa de que Dios utiliza los vínculos que rompen la norma para construir la historia de la salvación.
Tras comprender esta alianza femenina, aparece una tercera señal en el encuentro de Jesús con el centurión romano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, un oficial de alto rango suplica por la salud de su país, un término griego que en el contexto cultural del siglo I se refería al compañero joven en una relación afectiva masculina. Debemos profundizar en esto. El centurión no usa la palabra doulos, que significa esclavo común o trabajador, sino pais, un término que en la literatura griega de la época, desde Platón hasta los historiadores romanos, designaba específicamente al amado en una relación de pareja masculina establecida. La distinción léxica es crucial, ya que un centurión, hombre de autoridad y precisión, conocía la diferencia entre un subordinado y alguien que ocupaba su corazón. En el mundo antiguo, estas relaciones entre hombres de distinto rango eran comunes en el ejército romano, y el uso de este término ante un rabino judío implica una honestidad brutal sobre la naturaleza de su hogar. El centurión le dice a Jesús que su muchacho está postrado en casa, paralítico, sufriendo atroces dolores. La angustia del militar es tan evidente que rompe todos los protocolos. Un oficial romano jamás se humillaría ante un predicador judío a menos que el objeto de su amor estuviera en peligro de muerte. Jesús, que conocía perfectamente las costumbres romanas y el significado de las palabras en griego, no cuestiona la naturaleza de esa convivencia. No le pide que se arrepienta, no le dice que su estilo de vida es pecaminoso, ni le exige que se aparte de su compañero para recibir el milagro. Al contrario, Jesús responde con una inmediatez asombrosa: yo iré y le sanaré. Esta respuesta rompe las barreras de la segregación religiosa de la época, pues Jesús no solo entra en contacto con un gentil, sino que valida la urgencia de un amor que la ley mosaica tradicional habría mirado con sospecha. El maestro no ve un pecado, ve una necesidad humana desesperada y un vínculo que merece ser restaurado. Lo más impactante no es solo el uso de esta palabra específica, sino que Jesús, al notar la angustia profunda y el amor del centurión por su pareja, no emite ni una sola palabra de juicio o condena. Al contrario, Jesús elogia la fe del centurión como la más grande que ha visto en todo Israel, validando indirectamente que el amor y la preocupación por el bienestar del compañero son dignos de la gracia divina. Con este acto, el maestro establece que el amor compasivo y la fe están por encima de las etiquetas de la estructura de pareja que la sociedad impone. Siguiendo esta línea de inclusión en las enseñanzas del maestro, descubrimos una cuarta señal en la mención de los eunucos de nacimiento. Pero antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, Jesús rompe con las leyes de exclusión del Antiguo Testamento al declarar que aquellos que no encajan en el molde tradicional del matrimonio o la reproducción tienen un lugar de honor en el reino de los cielos. En la antigüedad, el término eunuco funcionaba como una categoría amplia para todas las personas que hoy identificaríamos dentro de la diversidad sexual. Se refería a hombres que por diversas razones físicas, biológicas o de inclinación no formaban familias con mujeres ni procreaban hijos. Esta categoría era un cajón desastre donde la sociedad de aquel tiempo colocaba a todo aquel cuya sexualidad o identidad de género no servía a los propósitos de la herencia patriarcal. Jesús identifica tres tipos de eunucos: los que nacieron así, los que fueron hechos por los hombres y los que se hacen a sí mismos por el reino. Al mencionar a los que nacieron así, Jesús está reconociendo una condición intrínseca, una naturaleza con la que se viene al mundo que no depende de una elección ni de una mutilación externa. Esta es una de las afirmaciones más liberadoras de todo el Nuevo Testamento, pues en el libro de Levítico y en Deuteronomio, los eunucos tenían prohibido entrar en el templo. Jesús anula esa exclusión y coloca a estas personas que estaban en los márgenes de la sexualidad normativa en el centro mismo de su propuesta espiritual. Al hablar de quienes nacieron con esta naturaleza, Jesús está validando biológicamente a quienes no poseen un deseo heterosexual, otorgándoles una dignidad que la ley de Moisés les había negado sistemáticamente durante siglos.
Es un reconocimiento de que la diversidad en la creación no es un error, sino una faceta del plan divino. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo guía a Felipe para bautizar a un eunuco etíope. Este hombre estaba leyendo al profeta Isaías, quien ya había profetizado que los eunucos tendrían un nombre eterno que nunca será borrado dentro de la casa de Dios. Este bautismo es el primer acto de inclusión radical de la iglesia primitiva, demostrando que la barrera de la anatomía o la orientación sexual fue derribada por el mismo Espíritu. Al integrarlos plenamente en su mensaje, Jesús está enviando una señal clara. La identidad y la orientación de una persona no son obstáculos para la santidad, sino parte de la vasta creación de Dios. Es un mensaje de pertenencia absoluta que derriba las paredes de la discriminación religiosa. Y más allá de estas declaraciones directas, existe una quinta señal casi invisible en el misterioso joven de Getsemaní. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, menciona a un joven que seguía a Jesús cubierto únicamente con una sábana de lino. En el momento del arresto, este joven escapa desnudo dejando la tela en manos de los soldados. Este pasaje ha sido ignorado por la mayoría de las predicaciones tradicionales porque resulta profundamente incómodo para la moralidad puritana. El término para sábana de lino es sindón, una tela costosa y delicada, lo que sugiere que el joven no era un extraño, sino alguien con una relación de cercanía y confianza excepcional. Esta prenda era similar a la que se usaba en rituales de iniciación o en contextos de intimidad doméstica, lo que añade una capa de misterio a su presencia en el jardín. La presencia de un joven casi desnudo en el huerto, en medio de la noche, durante el momento de agonía más íntimo de Jesús, apunta a una realidad de compañía que no se ajusta a los protocolos de los 12 apóstoles oficiales. En el Evangelio secreto de Marcos, un fragmento antiguo descubierto por el historiador Morton Smith, se describe a este mismo joven siendo iniciado por Jesús en los misterios del reino de Dios durante una noche de estancia privada. Aunque este fragmento es motivo de debate, el texto canónico de Marcos conserva la huella de este encuentro, dejando testimonio de una presencia masculina joven que compartía una intimidad física y espiritual que la Iglesia ha tratado de ocultar. La mención de que el joven le seguía de cerca, incluso cuando los demás huían, refuerza la idea de un vínculo afectivo que no conocía el miedo ni las convenciones. Muchos estudiosos ven en este relato la presencia de círculos de intimidad y vulnerabilidad que la historia oficial ha preferido no explicar demasiado. La presencia de este personaje en un momento tan privado y su estado de desnudez simbolizan una cercanía que desafía las convenciones sociales de la época, sugiriendo que el entorno de Jesús era un espacio de libertad y aceptación para todas las formas de ser y de sentir. Es la señal de que lo sagrado no se escandaliza ante la piel ni ante los vínculos que se viven fuera de la mirada pública. Es la prueba de que en el círculo más íntimo del Maestro, las etiquetas de la moralidad externa se disolvían ante la pureza del acompañamiento y la entrega personal. Finalmente, llegamos a la sexta señal que se encuentra en la verdadera causa de la caída de Sodoma. Durante siglos se ha usado este relato para perseguir, pero la propia Biblia se encarga de corregir esta mentira. Si analizamos el texto de Génesis capítulo 19, vemos que la multitud que rodea la casa de Lot no busca una relación sexual consensual, sino que intenta cometer un acto de violación grupal contra los visitantes para humillarlos y ejercer poder sobre ellos. La abominación de Sodoma no era el amor entre hombres, sino la violencia, la crueldad y el asalto a los extranjeros, algo que era el pecado capital en las culturas del desierto donde la hospitalidad era una ley sagrada de supervivencia. Esta interpretación no es una invención moderna. El mismo profeta Isaías y el profeta Jeremías comparan a Israel con Sodoma basándose en la injusticia social y la mentira. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, se establece por escrito que el pecado de Sodoma fue la soberbia, la falta de hospitalidad y el desprecio por el pobre, y nunca se menciona la homosexualidad como motivo de su destrucción. Es revelador que la Biblia misma define el pecado de esa ciudad
y nosotros hayamos decidido ignorar la definición bíblica para imponer una definición prejuiciosa que sirve para castigar a las personas de la diversidad. Esta es la señal definitiva de que la condena que hoy escuchamos no nace de la boca de Dios, sino de la interpretación humana cargada de prejuicio, recordándonos que lo que realmente ofende a lo sagrado es la falta de amor y compasión hacia nuestro prójimo. Sodoma cayó por su odio y su arrogancia, no por la forma en que sus habitantes amaban. Es hora de dejar de usar un texto que condena la falta de caridad para justificar precisamente nuestra falta de caridad hacia quienes son diferentes. Al unir estas 6 señales, el panorama cambia completamente y la oscuridad del rechazo comienza a disolverse ante la luz del conocimiento. La Biblia no es un libro de muros, sino de puentes que celebran la intensidad del amor en todas sus manifestaciones. Si alguna vez te hicieron sentir que no perteneces a lo sagrado, recuerda que David, Ruth y el centurión ya recorrieron ese camino antes que tú y fueron amados por Dios no a pesar de sus vínculos, sino a través de ellos. El poder de la verdad está ahora en tus manos para que vivas tu espiritualidad con la frente en alto. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y te ha devuelto la paz, te invito a unirte a la comunidad para que nos sigas acompañando en este camino de descubrimiento. Hasta nuestro próximo encuentro.